Ujú. Hola, buenas noches Buenas a todos los noches. compañeros, compañeras, profesor de esta unidad curricular y todos nuestros compañeros que nos están conectando hoy esta noche. Eh, el equipo conformado por Rosmarie La Cruz, Tamna Sanders, Nakari Valera y mi persona Cristal Pérez, vamos a presentar el caso nacional del Parque Nacional Canaima. Siguiente lámina, por favor. Ok. Esta exposición tiene una agenda muy completa donde hablaremos del origen y la evolución de este Parque Nacional Canaima. Para contextualizar el caso que nosotros vamos a presentar, también hablaremos de la sostenibilidad ambiental, social y económica, las bases legales que sustenta el turismo sostenible, las definiciones básicas relacionadas con el mercado turístico sostenible, oferta y demanda, motivaciones turísticas, mezcla del mercado y factores que influyen en la fijación del precio, enfoques generales y estrategias. Cuando hablamos del Parque Nacional Canaima, hablamos no solamente de una zona geográfica, pero para comprender la magnitud de este parque es necesario empezar por el origen mismo de su nombre. Canaima no es una palabra arbitraria que haya salido nada más porque sí. Proviene de la cosmovisión de los pueblos originarios, que en este caso sería el Pemón, habitantes ancestrales de esta vasta región. En su lengua, Canaima puede asociarse a un espíritu o una entidad de la selva, una fuerza de la naturaleza relacionada con la creación y a la vez con la muerte. Esta conexión espiritual refleja una imponente, pero también un poder geológico y geográfico indómito, también biológico, donde los maguari, es decir, los espíritus, habitan dentro de los tepuyes, según la tradición de la localidad. Por lo tanto, Canaima significa mucho más que un punto en el mapa. Representa un santuario ecológico y natural, un espacio sagrado que precede cualquier decreto de protección oficial. Este significado sienta la base de entender por qué esta área situada al sureste de Venezuela es tan importante y en la actualidad es considerada como patrimonio natural de la humanidad. Este es como el significado profundo del nombre Canaima. Pero cuando hablamos también del origen geológico, eh, sabemos que este parque protege la zona noroccidental del escudo guayanés y tiene una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta, que data de 1.700 millones de años atrás. Las características más antiguas de este origen son los tepuis, palabra que viene del tepuj, como se pronuncia de forma indígena, tepuj o tupuj, que significa casa de los dioses. Estas montañas son mesetarias y son planas y verticales. Cuando África y Sudamérica formaban el supercontinente Pangea, según los estudios geológicos, y se hizo la separación de estas tierras hasta lo que actualmente conocemos como los diferentes continentes, se puede apreciar algo muy interesante, que es las similitudes de estas formaciones geológicas con las formaciones de África Occidental. Sobre esta base antigua, la evolución del paisaje continuó dando origen a los elementos más emblemáticos del parque, como el Querepacupá y Bená, llamado Salto Ángel, y el Roraima Tepuj. El Salto Ángel, como bien sabemos, es una cascada ininterrumpida, la más alta del mundo, con 979 metros de altura. Y de esta forma se dio el origen geológico de este parque nacional, de forma muy puntual. Siguiente, por favor. Creación y expansión. Si el origen geológico es remoto, el origen de su fundación, de su declaración,
mejor dicho, es relativamente reciente y responde a las necesidades estratégicas del Estado venezolano. El Parque Nacional, o bueno, Canaima fue declarado Parque Nacional el 12 de junio de 1962, es decir, hace 64 años, mediante decreto oficial. Sin embargo, la motivación inicial no fue solamente estética o ecológica. En aquella época, Venezuela estaba experimentando un auge en la infraestructura eléctrica. En 1962, ya el país estaba construyendo la represa de Guri, que sabemos que es una de las fuentes hidroeléctricas que dan energía eléctrica a gran parte del país. Entonces estaban esas situaciones sociales e industriales sucediendo cuando se hizo este decreto oficial. Cuando hablamos también de la expansión, el parque inicialmente contaba con grados, pero la visión conservacionista de este parque fue creciendo. Y en 1975, tan solo 13 años después de su declaración, el parque fue extendido a su tamaño actual, que son 300.000 kilómetros cuadrados. Como este parque es grande, está también dividido en dos partes, la parte occidental y la parte oriental, pero ambos están siendo protegidos y tienen un ecosistema único en el mundo. Siguiente. Cuando hablamos de la evolución y consolidación, la evolución del parque dio un salto cualitativo en 1994, cuando la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en el año de 1994. Este estatus reconoció no solamente sus valores, sino la necesidad de proteger su vulnerabilidad y sus formaciones geológicas únicas a nivel mundial. En la actualidad, a pesar del reconocimiento internacional, el manejo de parque ha ido evolucionando entre la conservación estricta de este parque, su diversidad biológica y natural, y el reconocimiento de los derechos humanos y también de las localidades indígenas. Inicialmente inició como muchos parques en el mundo, una naturaleza virgen, pero ignoró a los verdaderos dueños ancestrales de la tierra, es decir, los pemones. Con el tiempo ha habido una evolución hacia un modelo más inclusivo y más sostenible, pero también siguen teniendo algunas complicaciones, donde también se busca integrar la parte tradicional indígena. Eh, en la investigación que realicé para hablar sobre estos puntos, los pueblos indígenas, cuando los turistas van a visitarlos, ellos se integran sin interrumpir lo que es las costumbres indígenas. Sin embargo, el mismo pueblo indígena tiene ciertas costumbres que a veces pueden ser dañinas para el medio ambiente, como la caza de animales, que a veces, aunque para ellos pueden ser alimento, a veces entra estos animales en peligros de extinción. El manejo de fuego no controlado y también el tema de la agricultura y la renovación de los pastos. En la actualidad, Canaima es el segundo parque nacional más grande de Venezuela y el sexto en el mundo, muy famoso también por albergar el Parque Roraima. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en el año 2017 el parque ha sido catalogado como un área de preocupación significativa debido a la minería ilegal en los ríos, especialmente, incendios no controlados y la falta de recursos para su gestión efectiva. La evolución actual apunta hacia un punto constante, que por un lado, mantenerse en un santuario natural y por el otro, servir como un territorio de vida para los ecosistemas, para los pueblos indígenas y también para los turistas que vienen a visitar este parque. ¿Cuál es el desafío? Que el parque siga siendo un punto sostenible, protegiendo sus tepuyes y sus ríos dorados para las futuras generaciones. Siguiente. Ahora vamos a hablar acerca de la sostenibilidad y lo orientaremos hacia uno de sus puntos más importantes, la parte ambiental. Cuando hablamos de la parte ambiental en las leyes, vemos que
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fue pionera en reconocer los derechos ambientales y de los pueblos indígenas, la cual es el núcleo del turismo sostenible en Canaima. En los artículos 127 establece que el Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos energéticos y los parques nacionales, declarándolos como de especial protección. De esta manera vemos que también el Parque Nacional Canaima es uno de los mayores pulmones vegetales en el estado Bolívar y también en el mundo, con una diversidad única y con especies naturales que solamente se encuentran en este lugar. Vemos que la Ley Orgánica del Ambiente establece el marco legal y los principios rectores para la protección del Parque Nacional Canaima. Más adelante, las áreas bajo régimen de la Administración Especial. La ley reconoce que los parques nacionales son zonas técnicamente protegidas. Por ende, cualquier actividad turística allí requiere de concesiones o contratos de operaciones específicos regidos por el Ministerio del Ecosocialismo en parques. Factores de sostenibilidad en mercadeo. La ley exige que los prestadores turísticos tengan el RT en el Registro Turístico Nacional y la licencia de turismo. El plan de ordenamiento y reglamento de uso en el decreto 1640 de Canaima. Este es el documento legal más específico y crítico que divide el espacio del parque en zonas, dictaminando qué se puede hacer, dónde se puede hacer y cuánta gente puede entrar. Siguiente. Cuando hablamos de sostenibilidad social, esta parte también está protegida mediante leyes. Dice el primer punto, hablando de los derechos de los pueblos indígenas, Canaima es el hogar ancestral del pueblo Pemón. La Constitución reconoce su organización social, cultural, dialectos y tierras. La Ley Orgánica de Turismo, esta ley regula la actividad turística nacional, introduciendo de forma obligatoria los criterios de sustentabilidad. La ley fomenta de manera prioritaria la participación de las comunidades locales y organizadas, en este caso, las comunidades indígenas Pemón, en la prestación de servicios turísticos. Y el plan de ordenamiento y reglamento de uso de Canaima. Este es el documento legal más específico y crítico, el cual divide el espacio del parque en zonas, como bien se había dicho en el punto anterior. La siguiente. Viene ahora la sostenibilidad económica, que es una de las partes más importantes de ella. Sin embargo, este punto lo va a explicar nuestra compañera Tamna Sanders. Hola, muy buenas noches. Continuando con la sostenibilidad económica, tenemos los artículos 310 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde indica que se declara el turismo como una actividad económica de interés nacional y de prioridad para el país en su estrategia de diversificación. También tenemos factores de sostenibilidad en el mercado. La ley exige que los prestadores de servicios turísticos tengan el Registro Turístico Nacional, como ya lo comentó Cristal, y la licencia de turismo, que es válida por 2 años. Básicamente, todas estas leyes se engranan una con otra porque todas son sumamente importantes. En ellas radica el poder de equilibrar la actividad turística comercial con la conservación ambiental y crítica de todas estas comunidades indígenas. Siguiente, por favor. A continuación tenemos un diagnóstico tridimensional de la sostenibilidad. En el ámbito ambiental tenemos impacto de carbono. Esto es porque se reporta intensa presión por el uso de helicópteros aéreos, en el que se registran múltiples vuelos diarios porque hay turistas de alta gama y van hasta las cumbres o los miradores de los tepuyes. Hay muchos desechos sólidos porque no existen plantas de reciclaje ni vertederos controlados. Aguas residuales. Muchos de los desarrollos turísticos no cuentan con un sistema de aguas negras. Vulnerabilidad a especies invasoras y patógenas. Básicamente esto tiene que ver porque los turistas actúan como vectores biológicos involuntarios. A medida que van conociendo los lugares
eh, pueden alterar el ecosistema. Por ejemplo, en la cima de los tepuyes hay una bacteria que ciertos anfibios o sea, los afecta, se pueden morir, y por lo menos en muchos ecosistemas que se encuentran en la superficie se han visto afectados por esta bacteria. Entonces, es un momento importante tener cuidado a que ciertos lugares ir y no ir. En el ámbito social, tenemos el turismo descontrolado y eventos VIP, que muy bien hemos visto en las noticias muchas veces que no son controlados y hay muchas personas. Esto altera el ecosistema evidentemente. Hay una gobernanza indígena, el cual está organizado por los pemones. Su autoridad está dividida en diferentes rangos, como unas capitanías comunitarias. El plan de ordenamiento y reglamento de uso PORU, como muy bien lo explicó Cristal, básicamente este indica qué se puede hacer, dónde se puede hacer y cuánta gente puede estar. O sea, este es el documento legal más específico y crítico que existe. Y el beneficio colectivo es porque, a diferencia de otros parques, en este caso tiene la interacción de las comunidades indígenas. Entonces, estos ingresos etnoturísticos que se gestionan con los pemones, esos ingresos van redistribuidos a escuelas, vertederos de agua o incluso a las áreas de salud. En el área económica tenemos la estructura de costos operativos elevados, que esto también se da porque no hay una conectividad terrestre que sea la más adecuada, por lo cual toda la accesibilidad a comidas, incluso insumos, obviamente físicos, vienen de otros lugares y es altamente costoso porque necesita una vía aérea. Puntos de equilibrios estacionales tiene que ver con las estaciones del año, las temporadas de lluvia. Muy bien, en las temporadas de lluvia los ríos aumentan sus caudales y hay algunos accesos a algunos lugares vía marítima, pero evidentemente se ve afectado por este. Fuentes de financiamiento alternativas. Para una viabilidad a largo plazo, esto depende de diversificarlo con ingresos mediante alianzas internacionales. También una idea muy buena para esto pudiera ser el cobro de ingresos de unas tarifas para el parque y manejarlo de forma transparente e invertirlo en el mismo parque para que pueda mejorar en muchos aspectos. Y las fugas económicas, pues a veces no son tan transparentes porque el parque realmente tiene una alta gama de turistas y pudiera ser mejorado si hubiera más transparencia. Siguiente, por favor. A continuación vamos a ver el enfoque de algunas definiciones relacionadas con el mercado turístico sostenible del Parque Nacional Caraima. La mercadotecnia es el punto de encuentro entre oferta y demanda. En este caso sería destinos, servicios, agencias versus viajeros o turistas. Es muy importante encontrar una manera de satisfacer las necesidades de las personas, porque esto se conecta con el mercado de necesidades. En el caso del Parque Nacional Canaima, incluye el descanso, aventura, autorrealización, ese contacto con la naturaleza y el escape de la rutina urbana. Hay un intercambio turístico, el cual es la dinámica donde el turista entrega ese valor monetario a cambio que evidentemente no todo el mundo puede permitirse una experiencia como esta, por lo tanto tiene que cumplir todas estas necesidades para que sea exitoso. El transporte, alojamiento, los guías, que todo sea estrictamente organizado. Y el mercado turístico, básicamente, pues tiene que englobar eh, toda la zona regional donde la gente interactúa, los proveedores de servicios turísticos, los consumidores, en la que básicamente es primordial que se pueda cumplir
todas las necesidades del viaje. Y bueno, para comentarles un poquito sobre eso, esa estructura es muy importante porque está estrechamente relacionada. Y lo que realmente a las personas les hace querer volver a repetir este tipo de experiencias es que la gente no se sienta realizada en que cumpla todas sus expectativas. Gracias. Ya. Vamos a hablar ahora de lo que es, se me adelantó, a hablar un poquito sobre la estructura de mercadeo que lo mencionaba Tamna allí como uno de los elementos de la mercadotecnia, ¿no? Que es este punto de encuentro entre oferta y demanda. Y la estructura de mercadeo en Canaima, sí hay que decirlo, está muy bien estructurada porque, bueno, es un destino que ya tiene muchos años funcionando, es un destino que de cara al público internacional tiene muchísimo reconocimiento. Es un destino en el cual se ha invertido tiempo para desarrollar y mejorar ciertos procesos. Sí es cierto que todavía tenemos muchísimas cosas por seguir mejorando en el futuro, pero bueno, sí hay que aceptar que es uno de nuestros destinos con mayor desarrollo en lo que es la estructura de mercadeo. Hasta el momento, según lo que estuve indagando en SOS Orinoco, en el informe que ellos plantean anual y el del año pasado específicamente, tenemos que la oferta del Parque Nacional Canaima está constituida por 55 empresas que ya están consolidadas, por 9 Ecolodge que se consideran como premium, y esto nos da un total de capacidad de plazas de 850, que fíjense que es un monto bastante elevado para las dimensiones que tiene Canaima. Y también hay operaciones de Litours, es decir, estos sobrevuelos de los cuales nosotros escuchamos hacia la caída de la Ollantaytambo. Suelen ser también parte muy demandada de esa oferta que, valga la palabra, ofrece el lugar. En cuanto a la demanda, tenemos que hay vuelos que viajan de manera semanal. Según lo que estuve leyendo en el informe, se establece un total de 4 vuelos semanales, pero en temporadas altas incrementa hasta 3 vuelos diarios, ¿no? No siempre sucede de esta forma, pero digamos que ha sido como que el punto máximo que se ha registrado hasta el momento. En cuanto a la ocupación, en temporadas altas tenemos un 70% de ocupación, lo que es un muy buen margen para un destino turístico venezolano. Y contrario a lo que nosotros pudiéramos creer, la demanda de Canaima, es decir, el turista predominante en Canaima, no necesariamente viene del extranjero. El turista predominante es nacional. El detalle es que el turista predominante, por supuesto, tiene un alto poder adquisitivo, porque sabemos que los costos de Canaima no son, digamos, accesibles para todas las personas. Pero sí que es cierto que en los últimos 2 años, tal vez, específicamente este último año que ha transcurrido, las operadoras turísticas han hecho hincapié en la posibilidad de hacer que este viaje sea posible para personas con menor capacidad adquisitiva, ofreciéndoles la posibilidad del pago a cuotas de este destino. Entonces eso digamos que ha abierto un poquito más las puertas, pero hasta el momento sigue siendo predominantemente el turista nacional con alto poder adquisitivo el que llega constantemente a Canaima. En cuanto a lo que es el riesgo ecológico, que lo mencionaba Cristal en alguno de los puntos, en algunas ocasiones, valga la acotación acá porque sería irresponsable decir que esto sucede de manera continua, en algunas ocasiones se ha hecho el summit landing, que sería el aterrizaje en la cima de la Ollantaytambo. Y esto es muy delicado porque, como bien lo decía Tamna, no solo por el tema de las bacterias de los anfibios que están en el lugar, sino porque en general todas lo que son plantas, flora, fauna de ese espacio es sumamente vulnerable por las características que tiene el lugar. Eso es casi que sagrado y cualquier cosa, por pequeña que parezca, genera un impacto. Entonces, si la entrada de nosotros genera un impacto porque somos un factor exógeno que no pertenece naturalmente a ese espacio tan remoto, imagínense lo que puede ocasionar el aterrizaje de un helicóptero en esos espacios. Entonces, aunque esto no sucede de forma continua, sí es importante que se haga investigación en este sentido sobre el impacto, especialmente ambiental,
que esto puede tener allí. Y por supuesto tiene que haber restricciones para que esos vuelos sean una realidad. Es decir, si tú me dices que una persona quiere ir solamente porque es su sueño, bueno, habría que ver ciertos criterios, porque es preferible que quienes hagan ese aterrizaje sean, por ejemplo, científicos, personas que van como por una misión muy especial a hacer eso, a que lo haga todo el mundo. Porque aunque pudiera representar una entrada de dinero más para un campamento o para el parque per se, a la larga eso pudiera devenir en un acatombe ecológico, que es lo que no se quiere. Entonces, bueno, allí hay que hacer informes, hay que evaluar, hay que registrar esto en informes, digamos, con más repercusión. Yo tomé estos datos de SOS Orinoco, que es una fuente verificada y que tiene también repercusión incluso internacional, pero por supuesto hace falta que más organizaciones, que más especialistas en el área se unan y digan, hey, esto hay que irlo evaluando para ir teniendo un registro medido del impacto que estamos generando antes de que sea más tarde. En cuanto a las motivaciones turísticas para ir a Canaima, bueno, pudiéramos hablar toda una clase de las motivaciones que nos van a llevar a Canaima, porque es que ¿quién no tiene a Canaima aquí en el top de su lista? Es el sueño de muchos ver el Salto Ángel allí caer. Es una bendición. Estar allí en el mundo perdido, como decía el Arthur Conan Doyle, bueno, es algo maravilloso. Pero entre las motivaciones turísticas más comunes, por supuesto, está el misticismo, porque estamos en una tierra súper ancestral, de más de 1000 años de antigüedad, con formaciones muy particulares que la mayoría los tenemos aquí en Venezuela, los compartimos allí con Brasil, pero la mayoría los tenemos nosotros. Tenemos fauna y flora que es especial, tenemos las películas que hemos visto, Avatar, Up, que nos aumentan más ese misticismo que ya tenemos per se hacia el lugar. Tenemos el tema de que sea una aventura premium, porque fíjense que estás en un terreno que es natural, que tiene condiciones de naturaleza muy particulares, tienes a los monitos aquí que vienes, interactúas con ellos, tienes a los capibaras, tienes a las dantas allí muy cerca en la laguna de Canaima, pero al mismo tiempo estás viviendo una experiencia premium porque estás en un campamento, dependiendo por supuesto del presupuesto, ¿no? Pero tienes comida que te vienen a servir, tienes condiciones de cama que son cómodas, tienes internet, es decir, tienes la combinación entre la tecnología y nuestro mundo actual, pero a la vez viviendo esa experiencia salvaje. Y finalmente, por supuesto, otra motivación es la reconexión, porque yo creo que aquí no hay que ser tan religioso o tan espiritual para dejarte conmover por Canaima. Cuando tú estás en esa laguna, y lo digo además con propiedad porque tuve la fortuna de estar allí, y caramba, yo me acuerdo que la primera noche que estuve allí en el campamento y yo veía la luna y el agua caer, yo no podía parar de llorar, porque es que es un lugar que te invita a eso, a la reconexión espiritual. Y al ver esa majestuosidad allí es como, wow, realmente esto existe y es tan sagrado y es tan hermoso. Entonces, bueno, digamos que estas son las tres motivaciones turísticas que quise traer acá a colación, pero por supuesto habría muchísimas más y dependería de cada quien también, son subjetivas. Finalmente, en cuanto a lo que es la mezcla de mercadeo, como bien lo mencionamos, desde el punto de vista de producto, bueno, tenemos buena capacidad de carga turística, si se puede decir, es decir, 850 plazas es un muy buen número, pero por el lado negativo, tenemos un sobrecargo de vuelos en temporadas altas, porque 8 vuelos diarios representa un impacto demográfico, aunque eso no se ha estudiado y aunque eso tampoco se ha evaluado, pero sí representa un impacto allí. Otra cosa negativa, hay un riesgo de especies invasoras, como lo decía Tacna. Es inevitable ese impacto. El tema es, bueno, ¿qué deberíamos hacer para que eso sea lo menor posible? En cuanto al precio, que eso lo va a extender de manera más amplia Rosmary, pero tenemos, por ejemplo, una barrera económica que es exclusiva precisamente porque es un destino que es muy costoso. Y esto genera un retorno local a los pemones porque les otorga a ellos de una u otra manera esa inversión en escuelas, en temas de aguas, es decir, hay un retorno allí mayor o menor, no lo sabemos, pero sí que la población recibe un retorno de esas divisas.
Y en cuanto a la parte negativa, bueno, inexistente reinversión ambiental. Yo pienso que esto es elemental. Imparques tiene que tomar la batuta en ese sentido y comenzar a reinvertir desde el punto de vista ambiental antes de que sea muy tarde. Eso es algo que hay que hacer. En cuanto a las plazas, tenemos canales aéreos comerciales que son rígidos. Tenemos 4 vuelos, como lo decía, en temporadas bajas y 3 vuelos diarios en temporadas altas. Y hay un punto, digamos, negativo hasta el momento que estuve leyendo que no es tan común, pero sí está sucediendo, y es que desde Camarata al parecer están surgiendo como una especie de ruta turística que sale directamente desde Camarata hasta lo que es la base del Salto Ángel, y eso no tiene hasta ahora, como es algo tan nuevo y es un nodo que está allí, pues eso, naciendo, no hay un impacto hasta ahora medido de las cosas negativas a nivel ambiental que eso puede estar generando. En cuanto a la promoción, hay prevención, hay proyección de estatus, por supuesto, es uno de nuestros destinos más caché y más reconocidos a nivel internacional. Y el tema de que tenga este estatus, en cierta forma es bueno porque genera inmunidad al parque. Es decir, al no haber ese montón de personas ingresando por el alto costo, eso lo cubre un poquito, lo cura en salud de tanto daño ambiental, en alguna medida. Pero desde el ámbito negativo de la promoción hay un vacío en lo que es el tema de marketing educativo. Fíjense que cuando uno busca en TikTok, Instagram, la palabra Canaima, lo primero que te sale son las influencers, 2 locos de viajes o un montón de influencers invitándote a conocerlo, y eso está muy bien, es plausible, pero poco se habla de las cosas o el comportamiento que debería tener el turista en ese espacio. Entonces aquí, pues sí que hay que hacer un esfuerzo enorme, tanto en parques como los mismos locales, como los mismos influencers. Allí es un esfuerzo mancomunado para que se comience a hablar de marketing educativo y así propiciar la concienciación ambiental en el espacio. Los dejo ahora con mi compañera Rosmary. Buenas noches. Yo paso a continuar a hablar sobre los factores que influyen en la fijación de precios de un destino turístico, en este caso del Parque Nacional Canaima. Podemos decir que la fijación de precios es el proceso donde establecemos el valor monetario de un producto o un servicio que desea equilibrar la rentabilidad empresarial y la satisfacción del consumidor. Para la fijación de precios en el sector turístico venezolano se toma en consideración varios factores, como lo que son los factores macroeconómicos, que tienen que ver con el tema de inflación y el tipo de cambio, que es el que afecta actualmente en nuestro país, la disparidad cambiaria. ¿Qué sucede con estos temas económicos? Que debido a la inestabilidad de la moneda local, normalmente los empresarios o los agentes turísticos tienen que enfrentarse al tema referencial de la divisa, y lo que busca es que un destino se vuelva más costoso porque deben dolarizar todo el tema del servicio. Aparte de eso, que la diferencia entre la tasa oficial y la tasa paralela afecta la capacidad de cambio de las personas que desean tomar la decisión de tomar o invertir un dinero en viajes. Segundo, tenemos como proceso, ya esto implica en el lado empresarial, lo que es los costos operativos, que también influye a la hora de ofrecer un paquete final a un target específico de turista, o de repente si queremos publicar algo a través de redes sociales, porque normalmente cuando se elabora un paquete entran varias alianzas allí que tienen que ver con la parte de transporte, la parte de hospedaje y la parte de alimentos. Entonces hay que considerar varios factores como los costos más operativos que inciden mucho en esa estructura. Tiene que ver la carga fiscal. Actualmente en el país es el mayor desembolso que tienen las empresas a nivel de la carga fiscal de señal, como los parafiscales que tienen que ver con los municipales. Igualmente, influye lo que es la parte de servicios básicos o insumos, porque actualmente como la estructura de los servicios no están adecuadas o no se ha hecho un mantenimiento preventivo, estas posadas o servicios de transporte, tanto aéreo como terrestre, o hasta las mismas, vamos a decir, chalanas, tienen que invertir lo que es en plantas eléctricas, reservas de gasolina, cuestiones de electricidad, que influye en eso,
sea, tienen que hacer inversión o apartar dentro de su estructura de costo o de lo que ellos perciben para cubrir estos servicios para no afectar el servicio que se le presta al turista. Igualmente tenemos la parte que es la dinámica de mercado, que tiene que ver con el poder adquisitivo de las personas. Normalmente Canaima se muestra al mundo como un turismo de alto target, es un turismo que tiene precios altos, no está dedicado precisamente para la población, va a decir, clase media, o sea, que de repente quiera planificar un viaje familiar, entonces implica lo que es el presupuesto familiar. A la hora de planificar un viaje para este destino, habría que hacerlo con anticipación. Actualmente, varias operadoras, hablo de agencias o hospedaje y eso, se están abriendo a presentar propuestas a turistas, sobre todo los nacionales, a que puedan visitar el destino pagando por cuotas. Normalmente esto se hace a través de las agencias de viaje, operadores turísticos y hasta mismo emprendimientos que están surgiendo que tienen alianzas con dentro de las comunidades, porque normalmente puedes tener un destino muy alto, como puedes tener un destino medio donde tú puedes hasta pernoctar con la misma comunidad, pero disfrutas del mismo ambiente de Canaima. Y de hecho eso se habla como que si fuera un destino de aventura. Hay personas que hoy en día lo que buscan es tener esa conexión con el ambiente y con la comunidad en sí. No está buscando un turismo de alto target. Hay sus excepciones porque normalmente Canaima es un destino muy presentado para el tema de hacer eventos especiales como un matrimonio, como de repente hacer unos videos para cierta publicidad de cantantes. Ya eso entraría en otro factor a nivel de ingresos económicos para el parque. Tenemos la parte que es la estacionalidad y la oferta que tiene que ver con la dinámica del mercado. Normalmente el turismo varía los precios dependiendo de la temporada. Normalmente cuando hay temporadas altas como Carnaval, Semana Santa y vacaciones, tiende a subir el costo del paquete que se puede ofrecer, y cuando hay temporadas bajas se busca bajar un poco los precios, incentivar al turista que vaya en temporadas bajas, pero influye este tema de lo que es el tema cambiario y la disposición de que siempre el paquete va a estar dolarizado, nunca va a estar acorde a tu moneda local, que es la parte como más complicada para el turista interno. Ya para el caso del turista internacional es un poco más fácil y va con otra visión de turismo. Tenemos la parte también de la calidad y la competitividad que tiene que ver con la relación de precio-valor, donde Venezuela se tiene que mostrar como un destino, o sea, Canaima es un destino premium a nivel internacional y hasta nacional se ve porque es uno de los primeros destinos, aparte de Los Roques, que más se comercializa, que más se muestra, pero realmente a la oferta a nivel internacional hay otros destinos en el Caribe que son mucho más accesibles que nuestros destinos. Entonces tenemos que competir contra ellos y tendríamos que buscar la relación precio-valor para poder incentivar tanto turismo nacional como internacional. Tenemos la parte de los costos de conectividad, como le mencioné anteriormente, entra lo que es la parte de cómo llegar al destino, los traslados tanto aéreos como terrestres, y normalmente cuando tú haces un paquete turístico, el parte del precio se va en lo que es el costo del boleto. Ahí influye el tema de cómo hacer las alianzas con estas aerolíneas que hacen los vuelos charter para el destino, y normalmente la mitad de tu paquete se va en la parte del traslado, porque ellos tienen otros costos operativos que están inmensos dentro de ese paquete. Adicional con el tema de lo que es la parte de alimentos y bebidas, el acceso a muchos bienes normalmente también están dolarizados, los tienes que comprar en la frontera, tienes que cubrir la parte de lo que es la logística y traslado para poder cubrir todas las necesidades que necesite el turista en el sitio donde se vaya a quedar. La siguiente lámina, por favor. Ajá. Aquí podemos ver cuáles son las principales estrategias de fijación de precios. Tenemos una basada sobre los costos, que en principio se define cuál es el producto que tú quieres mostrar o que quieres publicitar. Ahí tienes que en principio determinar los costos, como ya había mencionado, y hay una estructura de costos donde debes mencionar primero que es la parte de tus costos operativos, lo que tiene que ver con servicios e insumos. Tienes que ver la parte también del personal que va a trabajar
o que va a atender a ese turista dentro de cada una de las instalaciones, determinar también cuál es el precio base de ese costo para tú al final poder convencer a los compradores sobre una base estimada. También hay que ver la rentabilidad de la persona que presta sus instalaciones, su transporte y todo esto, que obviamente tiene que tener un margen de ganancia para ser atractivo al mercado. Entonces, cuando se basa en los costos, tiene que tener muy estructurada lo que es la parte de los costos, donde todos se sientan satisfechos sus necesidades y al final el turista tenga esa sensación de experiencia y que todo fluya de la mejor manera. Tenemos también la parte de la estructura en fijación de basaje en valor, ya que habría que hacer un estudio de mercado porque tenemos que dirigirnos a qué target o sector vamos a ofrecer un paquete. No es lo mismo que hagas un turismo de aventura a que hagas hagas el alquiler de una zona de una posada para hacer un matrimonio. O de repente te quedas en una posada de alta gama, como te puedes quedar en un campamento donde donde los servicios serían distintos. En alta gama vas a dormir en habitaciones con aire acondicionado, camas muy cómodas, vas a tener todos los servicios a la mano. En cambio, cuando estás en un campamento, ya la situación es diferente, duermes en cama con mosquitera o en hamaca, va a depender de la experiencia. Normalmente cuando se hace estos paquetes, se hace en grupos y se planifica con anticipación para ir abonando a cada uno de los aliados que uno se tiene. Igualmente debes ajustar tus precios a lo que estipula el cliente. Normalmente se determinan sus costos y después es que diseñas el producto que vas a mostrar o lo vas a hacer directamente a la persona que está haciendo la solicitud del servicio. La siguiente lámina, por favor. Aquí podemos visualizar más o menos lo que es viajar a Canaima, incluir una publicidad. Normalmente hoy en día hay agencias, hay hospedajes, operadoras turísticas que están ofreciendo, están incentivando, como es un destino TOC y además que es patrimonio mundial de la humanidad, lo hace más atractivo y están buscando incentivar tanto que el turista nacional conozca su país, se identifique con el destino y a su vez los mismos turistas internacionales incentive venir a Canaima. Normalmente yo hoy en día trabajo en una agencia de viajes, aunque estoy en el área de administración, pero he visto cómo se elaboran los paquetes turísticos para poderlos publicar y ver cuál sería nuestra oferta y demanda y más o menos cuál sería el periodo de donde más se utiliza más este destino. Para ello, normalmente los destinos rondan desde 450 a 1250, va a depender en qué hospedaje vas a tener, en qué servicio de transporte vas a utilizar, porque hoy en día hay más frecuencia de vuelo que pueden salir desde Maiquetía, como uno que sale directo de Puerto Ordaz, que hay mucha gente que está muy cercana a Ciudad Bolívar y se le hace más próximo llegar al Parque Nacional Canaima del que viene de Caracas o que viene de Valencia. Para esto, la fijación de precios, tienes que tomar la logística de transporte aéreo. Por ser un destino remoto, lo que hay es vuelos charter. Son aeronaves pequeñas que su frecuencia de vuelos actualmente pueden salir de jueves a domingo. Normalmente esos son los vuelos. Las tres aerolíneas que están volando son las de Conviasa. Había otra que no recuerdo ahorita. Creo que Conviasa nada más la que tiene el destino como tal. Tienes la parte que en temporadas altas y en temporadas bajas, hay mucha gente que le gusta viajar en temporada alta porque el caudal de agua es más alto y es más atractivo ver el Salto Ángel, que la mayoría busca es ver el Salto Ángel, es vivir esa experiencia como tal. Ya en temporada que no hay lluvia, normalmente sí puede haber visitantes porque a lo mejor van para tener más conexión con la naturaleza o hacer senderismo o buscar quedarse en campamentos cercanos sin evitar de que tenga tanta lluvia como tal. Va a depender de la necesidad que tenga el cliente. En cuanto al alojamiento y la alimentación, como mencioné anteriormente en la fijación de precios, va a depender en qué posada, o sea, en qué hospedaje te vas a quedar.
Hay de alto nivel como medios y bajos. Porque yo considero que el que tiene un carrito y llega a Puerto Ordaz y agarra una charlana y nada más va por 2 días y se puede montar en una carpa con sus permisos correspondientes, puede visitar el Parque Nacional. En la parte de las excursiones, dependiendo, hay una alta gama de excursiones que obviamente tienen pagos. Tienes la parte, como mencionaron mis compañeras, que es lo que más busca la gente, que es hacer el vuelo sobre Salto Ángel. Normalmente este es un servicio aparte que debe ser sumado o que no está, quede sumado al presupuesto de tu paquete. Todo lo que tenga que ver con vuelos sobre el Salto Ángel, fotos sobre Salto Ángel, de repente tener un guía personal para ti para hacer ciertos paseos a sitios asociados a Canaima. Todo eso se lo debes adicionar al paquete que tú principalmente obtuviste, que tiene que ver con traslado, hospedaje y alimentación. Todo esto, en parte, hoy en día se está buscando es que la gente, obviamente que el poder adquisitivo está un poco difícil, pero buscando las opciones de financiamiento a través de esto, que la gente se incentive más a poder visitar el Parque Nacional Canaima o otros destinos que tenga Venezuela y poder incentivar tanto a nivel nacional como internacional que asista más y poder tener o alimentar el PIB del país a nivel del turismo. Un dato importante que lo tengo por aquí, que fueron las estadísticas de ingresos del Parque Nacional Canaima en esta temporada de Carnaval y Semana Santa de este año 2026. Tenemos que el parque en la temporada de Carnaval fue el 6º estado más visitado, donde fueron 7.460 turistas que ingresaron al parque, donde la mayoría fueron procedentes de Brasil. Es lo más cercano que está. De hecho, el Canaima es visitado más por turistas brasileños porque están dentro de la frontera. Y en temporadas de Semana Santa fue el 9º estado más visitado, donde fueron 7.229 turistas que ingresaron al parque. Igualmente, la mayoría fueron los brasileños. Por favor, la siguiente lámina. Aquí, a partir de este momento, lo vamos a... ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste el silencio? No la ausencia de ruido, sino el latido del mundo. Hay un rincón en el tiempo donde la tierra conserva su estado más puro. Una tierra de gigantes de roca, esculpidos por el viento y la memoria. Donde el agua no solo corre, te sacude el alma y te recuerda de qué estás hecho. Aquí no vienes a perderte, vienes a encontrarte con la inmensidad de lo que te rodea, con tus raíces y con lo que verdaderamente importa. Siente la energía ancestral que late en el aire, en la arena, en el rugido de la sabana. Déjate abrazar por el origen y descubre que la magia no es un mito, es un lugar. Bolívar, el lugar donde tu historia se encuentra con la grandeza. La siguiente, ya con esto culminamos nuestra presentación. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y bueno, el que no haya tenido la oportunidad de ir a Canaima como yo, que lo tengo en el plan, es el momento. Es el momento. Pueden aplaudir, pueden aplaudir. Gracias. Oye, excelente, excelente. Gracias. Así como hace la compañera, porque no se escucha. Ya saben, Rosmarie, ¿dónde esos paquetes? Estamos a la orden. Descuento para las... Boletería, hospedaje, hasta la visita en Caracas. Tenemos Voy la a guía permitir, turística acá. pienso que la exposición quedó bastante completa. Voy a permitir solamente tocar algunos puntitos. Okay. Si ustedes tienen alguna reflexión, la podemos hacer en otra oportunidad, no en bus. La podemos hacer, Ya quería pero, ver el juego. pero hay que ver el juego, no en bus. Miren, hay una afectación grande en Canaima, porque todo no puede ser tan bonito, ¿verdad? Eso es correcto. Que la minería ilegal. Sí, no ¿Cómo quisimos está? tocar ese punto porque es extenso. ¿Ah? Que no tocamos ese punto porque eso sí es un tema extenso. Y ahí sí Bueno, no le iba a dar ese- tanto lugar al partido.
Una de ustedes, en su posición, indicó que ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es el desafío? Bueno, uno de los desafíos es mantener nuestro ecosistema sano. Y mantener el ecosistema sano es verificar qué es lo que está sucediendo con la minería ilegal. La minería ilegal está trayendo, porque para yo poder que el oro salga a flote, más o menos así, tengo que utilizar un químico que se llama mercurio, altamente contaminante, de aguas y todo lo demás. Entonces, eso ha generado bastante problemas. Claro, es un tema muy extenso, pero cuando nosotros nos ponemos a ver, eso afecta el ecosistema. Entonces, le voy a tocar los puntos rápidamente para que ustedes vean, visualicen, de acuerdo a la exposición de nuestra compañera, que fueron más o menos lo que se tocaron. Les recomiendo las informaciones en las láminas. Busquen la manera de que las láminas no estén tan cargadas. Okay. Es una recomendación para todos. ¿Por qué? Porque mucha gente no nos gusta leer. Las láminas son para orientar. Así mismo es. Entonces, eso lo anoté yo nada más para recomendación. Ojo, eso no tiene nada que ver con la exposición. Actividad turística comercial. Puntos tocados. El turismo descontrolado. ¿Hay un turismo descontrolado? Sí, hay un turismo descontrolado. Y ya lo vamos a ver por qué. ¿Qué papel juegan nuestros aborígenes en materia turística? También, tema importante. ¿Juegan o no juegan un papel importante nuestros aborígenes? Sí. ¿Qué papel juega el Estado para la protección y formación del turismo sostenible? ¿Qué papel en qué? Si realmente nuestros aborígenes están preparados para eso o son preparados. O si la preparación de ellos merma, no se identifican tanto siendo aborígenes o pierden sus raíces en la formación. Acuérdense también que todo es comercio. Ellos aprendieron también a que si yo me tomo una foto con alguien, tiene que pagarme, ¿sí o no? O tienes que ir a una guía también. Ajá. Bueno, ahí vi que habían 55 empresas, que en este caso hay un elemento importante que es la mercadotecnia. Entonces decimos que estas ofertas dinámicas que existen, ¿cómo queda la economía local? ¿Cómo queda la economía local o quiénes son los que están realmente haciendo turismo? Claro, yo verifico que yo estoy llevando personas para allá, temporadas altas, bajas, el Estado interviene con aeronaves y todo lo demás, pero ¿cómo está quedando mi economía local? Lo otro interesante es lo alto o el hiperlujo, la exclusividad que existe para poder viajar allá. Claro, nosotros queremos ir, pero si de repente tú dices que tienes un precio entre 400 a $1,200 por persona, no es fácil. No es un tema sencillo. Lo otro importante es la competitividad que existe entre claro, tenemos turistas que son nacionales, pero ¿cómo yo compito a nivel internacional? Si hay partes turísticas que pueden ser mucho más económicas, donde puede existir comodidad, mejor seguridad y otros elementos que pueden intervenir. Entonces, es un tema. Claro, ustedes pusieron de que el que viaja para Canaima es porque es un reto y es una travesía espectacular que tú no lo vas a ver en otras partes del mundo. Pero también tú dices, bueno, lo otro que también ustedes dijeron que todo se va prácticamente en los boletos aéreos y todo lo que tiene que ver con el transporte. Se va toda la mayor cantidad de dinero allí. Lo otro importante es la peligrosidad en cuanto a la
a la naturaleza. Me explico, un helicóptero aterriza en un tepuy y yo puedo causar un desastre natural. Que ver. Hay una protección para eso. Ese sistema es muy frágil. También estamos claros que yo voy a buscar la manera de tener mayor turismo, pero yo realmente con la mayor cantidad de personas estoy protegiendo el ecosistema, esa área. Turismo masivo sin control. ¿Qué realmente se quiere? Tener un turismo masivo hacia Canaima. ¿Y quién lo controla? ¿Quién lo ¿Turismo controla? o mejor turismo? ¿Ah? ¿Es más turismo o mejor turismo? Como decimos, como siempre dicen, mejor tener calidad que cantidad. Entonces, hay que ver comportamiento del turista. Comportamiento del turista, también lo indicaron por allí. Entonces, ¿cómo yo hago para que el turista o educar al turista para que cuando llegue al sitio, él no tenga que sus desechos no los lance al río? Imaginemos algo, un vaso plástico. Al año van alrededor de 2.000 personas. 2.000 personas, de 1.500 personas lanzan un vaso plástico a cualquier área verde de nuestro sistema. Esa cuenta yo la puedo sacar por un año, la puedo sacar por 5 años y la puedo sacar por 10 años. Cuando vengo a ver, tengo un basurero. Ese es un tema, realmente. Inestabilidad de la moneda local. ¿Infiere en el turismo? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. La capacidad de cambio. El turista va a buscar la manera de cambiar de una manera distinta porque realmente el dinero que se está llevando no lo puede pagar así como. Entonces, se convierte en un cambio que no de repente no está regulado o mucho menos. Eso ya lo había indicado, ajustar las ofertas ante la comunidad internacional. Lo mismo que yo había indicado. ¿Cómo yo busco la manera de que sea más atractivo Canaima para competir a nivel internacional si el costo es muy elevado? Estamos claros que para llegar a Canaima no es sencillo. Y bueno, más que todo es lo que había copiado sobre el tema del boleto, sobre la línea aérea, que en este caso es Conviasa. Tengo conocimiento, sé cuáles son esas avionetas, pero en grosso modo, de verdad que me encantó mucho la exposición. Ustedes, las láminas estuvieron espectaculares, enfocaron su tema con los puntos que nosotros habíamos dicho y lo que en este caso lo que hizo falta fue también es verificar cuál es una de las problemáticas más fuertes que está enfrentando el parque. Cuando nosotros tenemos ese tipo de problemáticas, como la minería ilegal, nosotros nos podemos ver como Estado o nos podemos ver que cuál es de repente sería la solución para enfrentar esa problemática. Los grupos futuros o los grupos que vengan, si algún caso que ustedes eligieron tienen una problemática parecida, la pueden tocar. ¿Esto para qué? Para verificar cuál es su opinión con respecto a eso. Una sola del grupo, ¿cuál es su opinión con respecto a la minería ilegal de su investigación? Bueno, ¿Hablo yo? Dale tú. es un tema muy delicado porque tiene una inclinación muy dirigida al tema político, que evidentemente pudiera ser manejado de la mejor manera, de forma transparente, cuidando los ecosistemas, pero es delicado por eso. De hecho, pensamos en mencionarlo, pero no quisimos como que
Porque es Yo Y se lo lo- preguntamos al Yo profe lo la vi clase del pasada punto, también. yo lo vi del punto de vista que sí influye porque está en la zona cercana. Pero no Y más directamente. allá influye en el ambiente porque hay un descontrol para lo que es la actividad minera y que hay mucha gente infiltrada allí. Miren, Chica, disculpen, cierren el escuche, micrófono cuando hablen porque se escucha con eco. Yo no estoy escuchando bien. ¿quién no escucha? Yo escucho claro. Yo escucho como con eco, profesor, pero como cuando están abiertos los micrófonos. Bueno, cerramos el micrófono y abre el que vaya a hablar. Bien, escuchen algo. Estoy claro que de repente tocar temas acá a muchos tenemos cierto temor. Eso es así. Pero nosotros estamos haciendo análisis, en este caso, de situaciones que ocurren. Y de verdad que aquí no hay problema de repente de emitir una opinión con respecto a lo que está sucediendo en el caso de la minería ilegal. Estoy claro que de hecho, hay una ley reciente en cuanto a la minería, pero por eso es que se dice que es una minería sin control. ¿Por qué? Porque el fin último de las personas que están realizando esa actividad es lucrarse, sin ver que están causando un daño ecológico, en este caso, al sistema. ¿Cómo afecta eso? Bueno, afecta de que los ríos se contaminan y ya de repente las personas no pueden realizar una actividad porque hay un río contaminado, o degradación del suelo, o tala de árboles, o tantas cosas. Entonces, claro, hago ese punto porque vale la pena mencionar lo que está sucediendo en Canaima. Del resto, mis queridas compañeras, me gustó muchísimo su apreciación y su exposición. Pienso que ese es el nivel que nosotros queremos tener al momento de estas clases. A mí me gustó. ¿Alguna pregunta del grupo que desee realizarle a las chicas? Yo solamente hice estas apreciaciones, no tengo preguntas. Pienso que solamente había que colocar la parte de lo que está sucediendo en la parte negativa, que es la parte de las minas, porque ese factor eso no debe obviarse. ¿Alguna pregunta? Chesnay tiene la manito levantada. Ajá. Ya va, deme un segundito. Más que una pregunta, bueno, aparte de felicitarlas, era acotar que ellos hablaron de los impuestos que pagamos las personas que entramos al parque. No lo mencionaron completo. Se los puedo decir porque yo dentro de poco porque voy para una boda allá. Que de hecho fue por eso que le pedí el día 5, no usted, a otro profesor, el sábado yo no puedo asistir, el día 5, del 2 al 5. Ok, la tarifa para ingreso que va dirigida a la comunidad indígena Pemona tiene un costo de $40 para los adultos y $20 para los niños. Y se pagan en unas taquillas, bien sea en el aeropuerto o en la entrada del parque cuando las personas van en carro. Esa es la parte que quería contar. Y qué bueno que esa tarifa está desde el 1 de marzo del 2021. Era Eso todo lo que es, quería agregar. ¿eso es impuesto o una tasa? Esa es la tasa para ingresar al parque. Tasa de ingreso al parque. Tasa de ingreso al parque. Yo hablé de impuestos, era de la carga tributaria, lo que pagan Bueno, las empresas. si hablamos de esos temas tributarios, yo creo que vamos a durar días acá. Por eso. Pero en este caso la diferencia es que las tasas, hay una contraprestación del servicio. Tú pagas la tasa, pero tú vas a tener una contraprestación de lo que tú estás, en este caso, pagando. Y los impuestos, bueno,
Ya eso lo hacen directamente las empresas Empresa. cuando están realizando una actividad comercial. No pueden pagar impuestos municipales o los impuestos nacionales, en este caso señal, y en este caso la alcaldía que se encuentra ya en Canaima. Pero bueno, muchachas, de verdad que las felicito. Otra pregunta que tengan. A Margaret, tiene la manita levantada. Bueno, primero quiero felicitar, ¿verdad? Que es uno estudiar con ustedes, déjenme decírtelo. Lo que a mí me quedó muy claro es que se necesita crear balance de equilibrio, donde la cantidad de gente que entra no sea la que nos ocasiona los proyectos naturales. Y esto es lo que es turismo sostenible. Y esto es estudiar. Entonces, me queda en duda encontrar esta paciencia dedicada Qué pena, Margaret, no se escucha bien. ¿Alguien escucha bien? todas estas bellezas naturales. Se te escucha muy interrumpido. Hay que pecar. Yo sé que trataste de decir todo con el A corazón Margaret, bien, pero no se pero te escucha puede nada. escribir en el chat. Escríbelo. Yo creo que estaba hablando de la educación. Creo que fue lo que leí en los labios. Miren, escuchen algo. Hay unos factores muy importantes, pero no vamos a entender muchísimo. Nosotros hablamos mucho. El profesor quiere ir a ver el juego, ¿vale? No es eso, sino que miren algo. Hay tiempo, escuchen algo. Hay unos factores que intervienen en que las nombraron las chicas, que es electricidad, acceso, vía, todo lo demás. ¿Cierto? Claro. Lo que pasa es que es un tema muy sensible porque si yo hago transformaciones para yo aumentar la cantidad de visitantes, yo estaría modificando lo que es la originalidad del parque. ¿Me explico? A la construcción de carreteras, vías, o en este caso, modernizar muchos sitios o campamentos. Eso es muy delicado, de verdad que sí. De hecho, muchas de las comunidades también se han negado a que realicen tantas modificaciones en lo que es la parte, en la selva o en los traslados, porque eso daña lo que es la naturaleza. Ellos también protegen la naturaleza, no crean. Ellos se han negado muchas cosas y siempre han estado en contra de alguna modificación. ¿Alguien alzó la mano por allí? Sí, mi persona, pero solamente porque quería acotar unas pequeñas cosas dando respuesta a otras que usted había comentado, pero quiero preguntar, ¿me escuchan bien? Ok, voy a hablar un poco lento. Uno de los factores que influyen cuando va un turista al Parque Nacional Canaima es si va por aire o por tierra. Al ingresar a la Gran Sabana, se experimenta cierta, digamos, como una dificultad que es la troncal 10. La troncal 10 es la vía que te lleva por todo lo que es la Gran Sabana para posteriormente ingresar al Parque Nacional Canaima. Toda esa carretera uno puede visualizar cajas de basura, bolsas. Por supuesto, la alcaldía del municipio de Gran Sabana realiza jornadas de limpieza para recolectar estos desechos. Sin embargo, esto tiene un impacto ambiental negativo en lo que es no solamente el Parque Nacional Canaima, sino en todo el municipio de Gran Sabana. Pero cuando hablamos específicamente del Parque Nacional Canaima, para mí, una de las maneras en las que uno puede educar al turista son los mismos indígenas que se encargan de llevar a cabo lo que es la guiatura turística
del mismo turista. Cuando los llevan a conocer el Salto El Hacha, el Salto Aponguao, cuando los llevan a conocer los diferentes ríos, la laguna de Canaima, el mismo explica al turista no solamente el espacio natural, sino cómo poder conservarlo. Y con respecto, aunque ya lo mencionó y lo explicó, el motivo por el que se realizan estos actos ilegales como la minería es porque es dinero fácil, dicho de una manera directa. El dinero fácil le permite a las comunidades indígenas poder subsistir de manera prolongada, pero sin darse cuenta, por decirlo de alguna manera, del real impacto ambiental negativo que están generando al parque. Fíjense que estos lugares están relativamente cerca de zonas mineras, como lo es Las Claritas, como lo es El Callao y El Dorado, el kilómetro 88. Todos estos lugares son zonas donde también se practica la minería y no voy a decir moneda de cambio, pero sí la forma en la que se hace la comercialización es por oro. En oro se realiza esa comercialización. Cuando van a un restaurante, a un puesto de comida, donde sea, tienen un pesito donde te dicen, no, son tantas gramos de oro, te pesan el oro y allí hacen esa comercialización. Lo sé porque tuve la oportunidad de pasar por Gran Sabana y, bueno, se compró comida así, pues. La cosa que también... Mira, ¿dónde eres tú? Bolívar. Ella decía Bolívar. Estado Bolívar. Hablas con conocimiento de causa. Es correcto. Sí. Tuve la oportunidad de pasar por Gran Sabana y conocer diferentes sectores de por allá. Otra cosa que le quería comentar, profesor, lo muy importante que es respetar la comunidad y la cultura indígena. Y no solamente indígena, sino de todos los lugares que nosotros visitamos. Le voy a contar una anécdota también para nuestros compañeros. Un grupo de creadores de contenidos fueron a conocer Roraima. ¿Me están escuchando? Siento eco también. Okay. Escucho un poquito intercortado. Ok, fueron a excursionar el Monte Roraima y se les habló de lo importante que es pedir permiso a la montaña para poder conocerla, para poder escalarla. Total es que cuando estaban en ese momento místico, en ese lugar, viene un creador de contenido y dice una grosería, pero gritando. No lo voy a decir completo, pero dijo, mamá, güey, disculpen la palabra, pero lo dijo de forma gritando. Y en cuestión de, no fue ni 10 minutos, ni 5 minutos, la indígena que estaba llevando el grupo, cuando volteó, hizo así como que no puede ser. ¿Por qué? Y empezó a llover. Empezó a llover de forma inmediata. Empezó a llover. Y así tal cual, con esa lluvia torrencial, fueron a excursionar de Salto Ángel. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que nosotros podamos relacionarnos de manera respetuosa con la cultura indígena cuando vamos a visitar lugares como estos, porque todos los indígenas saben y para ellos en su cultura estos lugares son ancestrales porque evitan los espíritus de sus ancestros, los espíritus de la naturaleza, los dioses a los que ellos usualmente les rinden el culto sagrado. Por eso es que cuando se va a estos lugares, el mismo turista tiene que aprender a respetar, claro, de cierto margen, de cierto modo, esta cultura para poder llevar a cabo ese turismo. Por eso es que cuando hablamos de turismo sostenible, hablamos de estas tres partes: la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica y, por supuesto, la social. Eso es lo que quería comentar, profesor, para enriquecer todos los puntos que nuestros compañeros han dicho. Tiene el micrófono apagado. Excelente. Bueno, le diste un toque final muy bueno. La espiritualidad es importante allí. Por eso es que usted, bueno, un tema que dijiste es que
que son los indígenas que deben también mantener el orden en cuanto a cuando ellos lleven a turistas, decirle, oye, no puedes realizar ciertas actividades que van en contra de lo que nosotros realizamos, ¿no? Y eso va atado a la cultura. Eso va atado a la cultura, eso va atado también a lo que es la parte de la empresa que va a realizar la actividad. Deben orientar a sus turistas de no cometer o no realizar actividades que vayan en contra de la buena imagen, en este caso, o la protección del medio ambiente. Este tema estuvo bastante interesante. Considero que se tocaron todos los puntos que habíamos mencionado para esta exposición. De verdad que quedo bastante complacido. Tomé nota de todo lo que ustedes dijeron. Uno conoce más escuchándolas a ustedes haciendo este tipo de exposiciones. De verdad que cada punto de ustedes es bastante... Yo me voy con un conocimiento distinto a lo que de repente podría ser Canaima, que uno lo ve en redes sociales y ya. Hay cosas que ustedes tocaron que muchos de nosotros no sabían. Si alguno tiene otra pregunta o apreciación, está en la libertad de hacerlo. Manuel tiene la mano levantada. ¿Qué? Buenas noches. Ajá. Buenas noches, doctor. Nada, yo solamente quería felicitar a la muchacha, decirle que fue bastante amplio, extendernos sobre la falta de gobierno sobre estas áreas, hacer la exposición muchísimo más larga. La responsabilidad de Estado no se puede evitar. Y le quería decir que me tengo que retirar, que pasen feliz noche, excelente muchachos, y póngale 5 sobre 5 y feliz noche. Hasta luego. Bueno, ya su nota la tienen, De verdad que no tengo otra nota que darles a ustedes por su exposición. Yo, como les dije al principio, soy profesor de colocar 20 a los trabajos que están hechos bien bonitos y de corazón. De verdad que se lo merecen, muchachos. Excelente posición. Muchas gracias a todos también. Gracias. Gracias a todos los que intervinieron, gracias a todos los que están en clase. Y por Se me todo lo que cuida uno mucho. aprende. Profe, tengo una preguntita en chiquitita en relación al informe que nosotros tendríamos que hacer, pero de otras ponencias o de otras exposiciones. ¿Cuánto es el mínimo? Entiendo que el máximo son 10 páginas. Ese es el máximo. Exacto. Máximo ¿Y el 10 mínimo? páginas. No sé, porque no va a haber el mínimo porque siempre van a tener información que colocar. Pero no van a Pero decir puede por lo ser menos la 5, información, van a 7. decir 3 hojas, ¿no? No, Ustedes, el poco al máximo para que no se extienda y no coloquen eso. Me gustaría que ustedes en su investigación lo pasen por el grupo y cada quien tenga ese material que lo puedan revisar a futuro. Porque esta maestría siempre van a haber materias durante los periodos que se van a ir relacionando. Entonces puede ser que lo que ustedes hicieron ahorita, puede ser que más adelante les sirva para cualquier otra cosa. Les digo porque a mí me funcionó eso. Entonces, ese material de investigación lo van a tener todos ustedes. Chévere. Profesor, no me retiro porque estamos esperando una videollamada de los profesores. No se preocupen. Feliz noche. Gracias. Se me cuida. Que pase feliz noche. Gracias. Feliz noche. Chao. Nos vemos el noche. viernes. Nos vemos el viernes.